más racionalista, más técnico, uno puede decir, ¿cómo? Es imposible que estén fracturados. Sin embargo, en la práctica están fracturados. Entonces uno puede encontrarse con ministros que le dicen, por ejemplo, no, los objetivos de nuestra política están enfocados no a la medicina curativa, sino a la promoción y a la prevención de la salud, y eso va a ser el gran enfoque, el gran cambio que nosotros vamos a hacer. Todas nuestras energías van a estar puestas en la promoción y la prevención, porque no puede ser, ¿no? Y después, cuando uno va a ver el presupuesto, se encuentra con que el presupuesto es igual que todos los años anteriores. Es decir, la política no va a variar demasiado, ¿no? Hay fractura entre lo que los decisores de política quieren hacer, planifican hacer, y el presupuesto. El presupuesto tradicional era un presupuesto que se basaba fundamentalmente en recursos. Es un presupuesto tradicional que, me van a disculpar los que, si alguno ha trabajado mucho el tema del presupuesto, en realidad todavía sigue vigente. ¿Qué es el presupuesto tradicional? Un presupuesto que se define de acuerdo al patrón histórico de gasto de las instituciones, ¿no? Entonces, cuando hay que asignar, yo digo, bueno, ¿cuánto gasta el INTA? Entonces, para el año que viene yo voy a prever algo más o menos parecido, un poco más, un poco menos, y ese va a ser el presupuesto del INTA, ¿no? Es un presupuesto de recursos, es un presupuesto de recursos, de gasto, ¿no? Guiado, es un presupuesto inercial, guiado por lo que podríamos llamar el patrón histórico del comportamiento del gasto. En alguna medida, a pesar de los grandes avances que hizo la Argentina en materia presupuestaria, de técnica presupuestaria, uno podría decir que eso sigue siendo más o menos así. Si ustedes piensan en lo que es la estructura de la autoridad presupuestaria en Argentina, el que define el techo presupuestario de una institución es un funcionario de quinta línea, el analista sectorial de la Oficina Nacional de Presupuesto. O sea, está el ministro de Economía, está el secretario de Hacienda, está el subsecretario de Presupuesto, está el director nacional de la Oficina de Presupuesto, y luego vienen los analistas sectoriales. Y los que construyen y elaboran el techo son los analistas sectoriales. Entonces, ¿con qué criterio lo hacen? Y básicamente con los gastos, calculan los gastos fijos que tiene el sector público, que son muchos, cada institución, que son muchos, ¿no? Se fijan en el comportamiento histórico del gasto y más o menos calculan un techo presupuestario de esa manera. ¿Dónde quedan las prioridades? Que preguntaban por allá, y no sé, porque las prioridades tienen que estar por acá, pero si el presupuesto se hace fijándose en los recursos, estamos complicados. Sí, perdón, Carlos. Una consulta. Sí. Los analistas presupuestarios de esa quinta línea que vos marcaste, en general son funcionarios de carrera. Sí. Y tienen mucho conocimiento de sus instituciones, ¿eh? Lo que pasa es que lo que rige ahí es la inercia. Es decir, no es una crítica demasiado innovadora, digo, el presupuesto y la planificación como sistemas son sistemas que tienden a la rutina, tienden a la inercia, ¿sí? Es muy difícil sacudir y mantener vivo ese proceso. Y en mi humilde opinión, lo que sacude y mantiene vivo ese proceso es la política. Si no hay un permanente acicate de la política, esto tiende a reproducirse. Y en ese sentido, ustedes fíjense cómo es el tema, es muy frecuente que el presidente de una nación no se involucre en los temas presupuestarios. Es muy frecuente. Yo no lo había reflexionado hasta que en el año 2003 una vez leí un artículo de un teórico yanqui que se llamaba ¿Cómo involucrar al presidente del proceso presupuestario? Y entonces empecé a ver lo que pasaba. Y la verdad es que ustedes piensan que Menem miraba un presupuesto. No. A lo sumo lo definía, y de manera bastante pragmática también, Cabal. ¿Verdad? Dualde, ¿ustedes piensan que alguna vez miró un presupuesto? Yo la primera vez que tuve conciencia de alguien que mirara un presidente que mirara un presupuesto fue Néstor, ¿no? Porque tenía la lapicera acá, y ustedes se acuerdan del primer presupuesto de él,
que empezó a mirar y dijo, no, este no es mi presupuesto. Y empezó el presupuesto renglón por renglón y dijo, más para ciencia y tecnología, más para educación, más para esto, y fijó grandes prioridades. Si no, eso sigue en una inercia permanente, ¿no? El presupuesto por programa, la técnica, la teoría, digamos, que nosotros hemos asumido desde hace bastante tiempo, en realidad traslada el eje a la producción, incorpora en el presupuesto el concepto de producción pública y traslada el eje al producto. Dice, bueno, primero dígame usted qué servicios va a brindar y en qué cantidades y después hablamos de presupuesto, ¿no? Esta es la idea. Por eso se incorpora la metafísica, la producción en los programas presupuestarios. Por eso cuando ustedes vean un presupuesto de los que se presenta al legislativo, ahí van a encontrar recursos, pero también van a encontrar servicios, ¿no? Volumen de producción que las instituciones tienen que presentar. Y últimamente, cuando digo últimamente, digo que son los últimos 20 años, se ha consolidado una moda muy fuerte de orientar el presupuesto hacia resultados. Se habla de presupuesto por resultado. Y en muchas ocasiones se dicen barbaridades, y en muchos países de América Latina están haciendo barbaridades con el tema del presupuesto por resultado. Dicen cosas como, bueno, ahora ya no presupuestamos por la cantidad de tizas y pizarrones que necesitamos, sino por punto reducido del analfabetismo. Y se saltean toda la cuestión de la producción, de los programas presupuestarios, ¿no? O sea, es una especie de pensamiento mágico de que hay que estar centrado en los efectos y en los logros más que en otras cosas, y bueno, pero bueno. Entonces, el modelo nos permite ver esto de planificación, presupuesto, planificación estratégica y operativa, cómo operan. Yo les voy a dejar en la página la presentación. Acá en esta filmina están los 3 énfasis del presupuesto que yo les decía. El presupuesto tradicional con su énfasis en recursos, el presupuesto por programa con su énfasis en la producción y las nuevas propuestas presupuestarias que hacen más hincapié en lo que el lenguaje de sistemas y en inglés se diría outcome, ¿no? En vez del output, que es el servicio. Bueno, vamos a empezar. Bueno, esto es otra virtud que tiene la cadena de valor. Si uno levanta la cadena de valor, no como una propuesta, no como una metodología, sino como un modelo para leer qué hace una institución. Si uno identifica la cadena de valor, uno puede definir cuestiones que tienen que ver con los indicadores. O sea, cada eslabón de la cadena de valor te manda indicadores. Entonces yo voy a tener indicadores de impacto, indicadores de resultado, indicadores de producción, indicadores de recursos y los indicadores que relacionan los distintos eslabones de la cadena de valor, ¿no? Como los de eficiencia que relacionan insumos con productos, o los de eficacia que relacionan la producción con los efectos. Esto es importante porque también, como ustedes saben, se ha puesto los indicadores hace un par de décadas se han puesto muy de modas, y entonces en todos lados, si hay muchos indicadores, parece que todo es más riguroso, ¿no? Y a veces los indicadores son completamente poco pertinentes para la política que se está realizando. Yo no necesito más indicadores que lo que mi cadena de valor demanda, digamos, ¿no? Pero bueno, virtudes del modelo. Ahora vamos a empezar a ver algunas cosas que para mí tienen que ver con limitaciones del modelo, ¿sí? Y vamos a empezar a criticar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Estoy pasando muy rápido. ¿Los conceptos se entendieron? ¿Hay ejemplos que quieran dar? Sí. Cuando hablaste del presupuesto por resultado, lo diste con una crítica porque lo criticaste. No critico el presupuesto por resultado. Y lo voy a decir de esta manera. Hace muchas décadas, o sea, desde los años 50, que hay intentos en diversos países por sacar al presupuesto de su letargo, digamos, de su actividad rutinaria, inercial, ¿sí? Todo esto empezó en realidad en Estados Unidos, a nivel municipal, con cosas que se empezaron a llamar con nombres que siguen siendo muy comunes: presupuesto por desempeño, performance budgeting, qué sé yo. A partir de ahí vinieron muchas propuestas que siempre intentan sacar al presupuesto
de su inercia. El presupuesto por resultado es una más, y en ese sentido está bien. Lo que digo es que hay versiones del presupuesto por resultado que suelen hacer demasiado hincapié en los resultados y terminan siendo muy débiles en lo que es en realidad el corazón del presupuesto, que son las relaciones de insumo-producto y la producción. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver si se entiende, yo soy de alguna manera un defensor o un enamorado del producto, digamos, ¿no? El producto es el eslabón de enlace entre la planificación estratégica, la planificación operativa, la formulación presupuestaria, es lo que efectivamente llega a la gente. Ahora, cuando uno empieza a recorrer nuestras instituciones, y las instituciones de muchos de nuestros países, lo que se da cuenta es que en realidad muchas veces las instituciones no saben qué producen. ¿Sí? Hay mucha debilidad en el eslabón de la producción. No se sabe qué se produce, hay confusión conceptual, no se sabe para qué se produce. Entonces, yo critico algunas propuestas que hacen un énfasis excesivo en el resultado y digo, en realidad lo clave acá es la producción. Si yo no conozco qué produzco, mal me puedo orientar hacia resultados. Sí. Pero la clave es la ingeniería inversa entre el resultado y el producto. Porque ahí vos... Totalmente. ¿No? Y hay otra cosa, porque vos haces eso de izquierda a derecha, pero en realidad el presupuesto empieza de derecha a izquierda. Si querés sacarlo del letargo ese que vos... Claro. Sí, todas las propuestas que han intentado sacarlo del letargo han priorizado el hemisferio derecho de esta cadena de valor y han intentado jalar el presupuesto desde acá y no seguir haciéndolo de manera inercial en los recursos. Yo preguntaba, es una pregunta más tendiente a otra cuestión. Sí. ¿Puede ser que el foco de los resultados fuera más utilizado por todos estos intentos neoliberales para justificar la subejecución de los presupuestos, por ejemplo? ¿O estoy como muy sesgada? No sé de qué manera, no sé qué ejemplo tenés en la cabeza. No tengo ningún Pero ejemplo concreto. lo que sí les puedo decir es que todo esto de los resultados efectivamente constituye un caballito de batalla de muchas propuestas del neoliberalismo y sobre todo del enfoque gerencial sobre la política pública. Sí, esto se puede porque usar. es más abstracto, el producto concreto. Claro, es lo que. ¿Cómo es tu nombre? ¿El mío? Sí. Adrián. Lo que decía Adrián recién, ¿no? Es decir, el tema es la vinculación entre estos outcomes y la producción pública. Porque yo me puedo centrar en estas cosas y me puedo centrar para criticar determinadas políticas o para reivindicar determinadas políticas sin decir demasiado de qué está pasando. De qué está pasando de aquel lado. Fíjense ustedes lo que alguien decía acá recién, todo el discurso respecto de las pruebas en educación, ¿no? Eso es algo que se usa después vamos a ver que hay otra función de todo esto, que es la función de las palabras en la construcción de la política, que ya vamos a ver, vamos a tratar de llegar ahí, ¿no? Pero digo, en general el discurso que se suele armar es frecuente que se centre en esto, ¿no? Más que en aquello. Jorge, sí. una cuestión que a lo mejor también sirve para caracterizar la producción institucional de una institución, ¿no es cierto? Que es el hecho de la misión. La misión de la institución viene a ser la razón de ser, y esa razón de ser tiene que ver con el producto, no con el resultado. En general es así. Tiene que ver con los servicios que brinda. Claro, con los servicios. Sí. Y generalmente también se menciona algún objetivo, ¿no? Pero sí, exactamente. La misión formal que uno encuentra en la normativa de una institución, en general lo que hace es dictar los servicios que esa institución está llamado a proveer, ¿no? Pensemos en educación y pensemos en la provisión de servicios educativos. Ahora, lo cierto es que una cosa es la misión formal, que es constitutiva de un organismo, y otra cosa es la misión efectiva. ¿Sí? La misión efectiva son los productos que realmente brinda y los usuarios, la población a la que efectivamente está dirigida, ¿no? Entonces uno va a encontrar ahí unos desfasajes muy interesantes en muchas instituciones entre la misión efectiva y la misión formal. Pero a mí me gustaría quedarme un minuto acá para empezar a
a pelearnos con el modelo. ¿Qué es esto? El modelo, tal como lo tenemos, suele prestarse a confusión. O sea, uno cuando ve este modelo tiende a pensar que la naturaleza de estas relaciones son similares, ¿sí? Y en realidad las relaciones entre recursos y productos son un tipo de relaciones, son relaciones técnicas de insumo-producto. O sea, por más compleja que sea mi proceso de producción, yo sé o puedo conocer qué insumos estoy utilizando en ese proceso de producción y con qué tipo de producción se relaciona, ¿sí? Esto es lo que se usa en el presupuesto, se usa en la formulación presupuestaria, en el seguimiento, ¿no? Son relaciones que son relativamente estables, ciertas y cognoscibles, aunque muchas veces no se conozcan, ¿sí? Pero cuando yo hablo de la relación entre los productos, los resultados y los impactos, la naturaleza de esa relación es completamente diferente. O sea, acá se trata de hipótesis de política. Yo pienso que brindando estos servicios voy a lograr estos resultados o estos impactos. Lo que pasa frecuentemente es que esos resultados y esos impactos no se logran. O se logran en distinta medida, o con características diferentes, o se logran otros resultados, muchas veces también positivos, pero en general las políticas públicas tienen esta característica de que el diablo metió la cola y frecuentemente tengo dificultades para verificar esta relación, ¿sí? Es una hipótesis, ¿sí? Cuento una anécdota personal, y discúlpenme la referencia, pero me parece que estas cosas son ilustrativas. Yo una vez estuve haciendo un laburo para el Ministerio de Salud de Guatemala, ¿sí? Guatemala es un país hermoso, pero es uno de los países con peores indicadores de América Latina, ¿no? Solamente le gana Haití, pero después tiene de los peores indicadores, y en salud es terrible. Entonces, trabajando en el ministerio, ahí había como una especie de concertación, se llamaba Agenda Nacional de Salud, estaban todos los actores estatales y no estatales que tenían que ver con el sector, y ellos priorizaron una serie de problemas de salud y después el ministerio profundizó el diagnóstico y ajustó las políticas. Uno de esos problemas, por ejemplo, era el de mortalidad materna. La mortalidad materna en Guatemala es altísima. Y es altísima, entre otras cosas, porque cuando uno mira acá, se encuentran, yo estoy dando datos del 2007, pero siguen siendo bastante similares. Uno se encuentra acá, por ejemplo, que ¿saben cuánto es el parto institucional? O sea, el parto en instituciones de salud. Había en ese momento, 2007, dos mediciones. Una decía que el 20% de los partos se tenían en instituciones de salud y el 80% de los partos se tenían por comadrona, ¿sí? Mucho en el interior, mucho en grupos étnicos con dificultad para de acceso geográfico, cultural y económico a los servicios, ¿no? Había otra medición que decía que no, que el 40% de los partos eran institucionales y el 60% por comadrona, pero para el caso lo mismo, ¿no? A lo sumo un 40% de parto en instituciones de salud. Y cuando uno miraba la cobertura de control de embarazo, bueno, en el interior directamente no existía, era igual a cero. Y en las zonas urbanas, bueno, existía un razonable, pero la cobertura era muy baja. Entonces uno dice, bueno, si yo no tengo parto en las instituciones de salud y no tengo control de embarazo, ¿no?, voy a tener seguramente, al final de la cadena, una mortalidad materna alta. Bueno, yo me voy de Guatemala. Yo me voy de Guatemala a República Dominicana, que fue un país en donde trabajé bastante, y me encuentro con que me fui a hacer otro trabajo al Ministerio de Economía, pero por curiosidad, como venía de Guatemala y del sector salud, pregunté, digo, ¿cómo es el tema de la cobertura del parto institucional? Altísima. Dominicana es una isla pequeña, llana, con una estructura hospitalaria bastante grande. Uno puede recorrer la isla de punta a punta en 4 horas en automóvil.
o sea, un país sin grandes barreras geográficas, donde todo el mundo habla el mismo idioma, buena estructura sanitaria. Ustedes piensen que Guatemala son cerros, morros, selva, grupos étnicos diferentes, no hay caminos, o sea, la cosa es muy, muy diferente. La cobertura del parto era 98%, ¿no? Y la cobertura de control de embarazos era 95%, con al menos un control. Ustedes saben que los controles del embarazo tienen que ser 5, según la OMS. Por lo menos con un control, el 95% de las embarazadas. Entonces pregunto por la tasa de mortalidad materna, y era igual casi igual a la de Guatemala. Entonces, si uno piensa, digamos, con esta lógica de medios fines, que el parto institucional y el control de embarazo son las dos armas o herramientas en términos de servicio que me van a permitir bajar la tasa de mortalidad, la verdad es que eso muchas veces puede ocurrir, pero también puede no ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es una hipótesis de intervención, es una hipótesis de política. Y eso hace que estas relaciones sean completamente diferentes. Entonces, una de las dificultades que tiene este modelo es que nos induce a pensar que primero que es lineal, ¿no? Y después nos induce a pensar que las relaciones son iguales. Y uno dice, pero eso es una tontería. No. Si ustedes ven muchos programas y proyectos, y además, si ven muchos proyectos financiados por organismos internacionales que suelen usar un marco lógico, que tiene un poco esta lógica, van a ver que en muchos casos estas cosas son planteadas como efectos casi seguros de los servicios que se brindan, ¿no? O sea, hay como y las evaluaciones muchas veces pecan de lo mismo, o sea, hay como una mirada muy lineal sobre esto. Y después, algunas de estas críticas, podríamos decir entonces, pueden inducir a confusión sobre la naturaleza de las relaciones entre los eslabones, que era lo que decía yo recién. Pero también hay otra cosa que me gustaría marcar acá, porque es muy importante para la planificación y para el presupuesto. La cadena de valor, que es muy utilizada en la gestión pública, tiene un sesgo productivista. Tal como ustedes lo ven, pareciera que lo único que hace el Estado es brindar bienes y servicios. La cadena es recursos, productos, resultados, impacto. Y la verdad es que el Estado hace mucho más que brindar bienes y servicios. Entonces es necesario entender cuáles son las herramientas que el Estado tiene para intervenir sobre los problemas públicos, para poder entender qué se planifique y cómo se presupuesta. Quiero decir que el presupuesto por programa también tiene un sesgo productivista, ¿no? Las metafísicas, que es lo único que nos están pidiendo respecto de los programas presupuestarios, también son bienes y servicios, son productos, ¿no? Parece que lo que el Estado hace son productos fundamentalmente. Esto encima en un país federal con 3 niveles de gobierno resulta más insostenible todavía, porque la prestación de servicio, en su propiamente dicha, en su mayor volumen, se encuentra en los estados provinciales y en los municipios, ¿no? El Estado Nacional tiene como otro rol, por decirlo de alguna manera. Sí. No, me quedó la duda, ¿supiste cuál era la razón por la cual habían entrado? Sí, por supuesto. la anécdota tira mucho más siempre. No, básicamente era una cuestión de calidad de atención, ¿sí? Había muchos problemas en la derivación de las emergencias obstétricas y en la referencia contra referencia, ¿no? Había muchísimos casos en donde cuando había un problema en un parto, los médicos lo referían a otra institución y hacían el traslado para sacarse el problema de encima. Había mucha muerte en el camino incluso de las derivaciones, ¿no? Había calidad en el acto intrínseco médico, había déficit de calidad. O sea, había una serie de cuestiones que no tenían que ver con el acceso a los servicios, no tenían que ver con la estructura hospitalaria, tenían que ver con cómo eran los procesos y cómo se atendían, ¿no? Y esto llevó a muchos intentos de operar sobre eso para trabajar. O sea, finalmente uno opera sobre la producción. Lo que digo es simplemente que hay que ver, como decía Adrián, cuando yo tengo estos resultados, ¿qué está pasando para atrás? ¿No? Esta es la lógica o de la planificación o del análisis de las políticas. Bien,
Y el otro problema que suelen tener estos modelos es el carácter lineal. Ahí parece ser que recurso, producto, resultado, impacto, ¿no? Parece ser que la intervención del Estado fuese una intervención relativamente lineal. Entonces, lo que yo les voy a proponer para que tengamos en cuenta en esta primera aproximación es que veamos una manera de desarrollar este modelo. Yo le llamo de una forma de pasar de la cadena de valor a lo que podríamos llamar un modelo más complejo de creación de valor público. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tratando de incorporarle cierta complejidad al modelo de forma tal de que exprese de mejor manera los procesos que se llevan adelante en las instituciones estatales. Entonces, por un lado vamos a mostrar la complejidad que tiene en su lógica horizontal, un modelo que exprese mejor lo que el Estado hace, y en su lógica vertical. Vamos con esto. Por ejemplo, muy fácil, y esto ustedes lo van a entender perfecto. En el campo de los efectos de las hipótesis de política, es muy claro que un esquema lineal no nos sirve. Es muy claro que una política pública más bien se asemeja a esto, o sea, más a una red que a una cadena, ¿verdad? Y esto es importante al momento de planificar, es importante al momento de hacer seguimiento, es importante al momento de evaluar. ¿Por qué es así? Bueno, porque es muy frecuente que un resultado, por ejemplo, sea efecto de más de un producto y sean efectos de productos de instituciones diferentes. Entonces, cuando yo estoy mirando esto, yo tengo claro que no tiene que ver ni siquiera con una sola institución, ¿no? Tiene que ver con políticas que cada vez tienden a ser más transversales a las instituciones. También pasa el caso contrario. Hay productos que generan más de un resultado, ¿sí? Esto es completamente frecuente. Tomemos el caso más paradigmático. Siempre me voy a ir yo a casos que son ilustrativos, que son muy didácticos. Si ustedes quieren encontrar casos más nebulosos, los podemos analizar. Plantéenlo sin ningún problema. La asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo tenía resultados o efectos en el campo de los ingresos, del complemento de ingresos, es decir, de la pobreza lisa y llana. Tenía efectos en el campo de la educación y tenía efectos en el campo de la salud. O sea, fue una medida de política que en realidad impactó en 3 sectores diferentes, ¿sí? Pero esto es muy frecuente. Digo, los avances que se hacen en materia de empleo impactan no solamente en los ingresos de los hogares, impactan en muchísimos sectores de política. Entonces uno casi que tendría que ver la cadena de valor como una red de efectos y que es útil, necesario poder identificarlo y poder manejar esta complejidad, ¿sí? También hay otras que no me voy a tener ahora, hay relaciones entre los propios outcomes, digamos, ¿no? Es decir, resultados que refuerzan impacto, impactos que generan, que refuerzan resultados, etc. Pero digo, ¿sí? Sí, y para agregar un poquito más de complejidad, Sí. quizás no olvidar que estos productos que apuntan al mismo resultado pueden no tener el mismo símbolo, pueden contradecirse y pueden anularse o afectarse. Totalmente, totalmente. O sea, estos resultados, a su vez, en esas relaciones complejas que tienen, pueden ser competitivos, pueden ser neutros e independientes, pueden retroalimentarse positivamente o pueden competir entre sí, ¿sí? Eso es el ABC de la política pública. Decía Mario Cafiero, bueno, pero si emitimos para cubrir las jubilaciones, está bien, uno puede criticar el enfoque, ¿no? Pero dice, si emitimos para cubrir las jubilaciones, probablemente tengamos una tensión inflacionaria. O sea, acá había, para citar a Matus, que mencionaba Claudia Bernaza, Matus decía, en políticas públicas nunca se solucionan problemas. Siempre hay un intercambio de problemas. Yo logro ciertas cosas, pero genero otros problemas o agudizo otros problemas. El tema es que el balance de eso me dé positivo. Son opciones, ¿no? Son opciones de política, por decirlo de alguna manera. Pero muy bien, acá uno puede tener
Es como si nosotros pudiéramos decir que este resultado provoca un verde acá, pero provoca un rojo acá. Por ejemplo, Genero empleo con un determinado emprendimiento, pero perjudica el medio ambiente, ¿no? Cosas por el estilo. la ampliación de la educación secundaria, por ejemplo, que hizo que aumentara la matrícula, la cantidad de alumnos y por ende de servicios educativos, digamos, todo eso fue en ascenso, pero quizás estos resultados de estas pruebas estandarizadas que horrorizan tanto a la gente tengan que ver con que justamente hay muchos más chicos en las escuelas que antes no estaban, que estaban juntando cartones, por ejemplo, y que ahora por suerte están en la escuela. Sin embargo, los resultados te van a variar lógicamente. La tensión entre cobertura, universalización de cobertura y calidad, ¿no? Que atraviesa todas las políticas educativas. A mí me lo han dicho en países de Centroamérica, pero qué barbaridad los resultados que ustedes tienen en las pruebas PISA, ¿no? Pero te lo están diciendo países que tienen una cobertura en su sistema de educación. Claro. De vuelta, son opciones de política. Yo tengo un economista conocido en República Dominicana que me decía es que no hay que apuntar a la universalización, hay que apuntar a la educación del DIF. Digo, si vos querés sacar el país adelante y meterlo en un camino de desarrollo. Pero es un impacto. No creo que vaya en el medio, sino que altera el promedio de las calificaciones que sacan los pibes, porque el que se sacaba 10 se va a sacar 10 con inclusión y sin inclusión. El tema es que a lo mejor los nuevos, los que por suerte se pudieron incorporar, no sacan 10, sacan 4. Lo mismo pasa en la educación universitaria, digamos, ¿no? Cuando la educación universitaria es tan inclusiva como pasa en Argentina, uno mira resultados, como es, por ejemplo, la ratio entre egresados y matriculados, y en Argentina es muchísimo más baja que en Chile, ¿no? Esa ratio es mucho más baja en Argentina que en Chile. Ahora, estudiar medicina en una universidad pública en Chile sale $60.000. ¿Quién estudia? ¿Y con qué capital cultural hay que acceder, ¿no? Y la retención, digamos, ¿no? Porque Chile está pagando. Bueno, y eso fue una política en Chile que atravesó todos los gobiernos, incluidos los gobiernos de la izquierda chilena, ¿no? Así, yo una vez me encontré de casualidad en el aeropuerto con una señora chilena y nos pusimos a hablar y ella me cuenta en un momento que ella fue viceministra de Planificación Educativa con Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet. Entonces, ella me dio el dato, yo le pregunté, digo, no fui demasiado crítico ni nada, digo, te hago una pregunta, digo, ¿cuánto sale cursar medicina en la pública en Chile? Y me dice, pará que te hago la cuenta, dice, entre cerró los ojos un ratito, y me dice $60.000. ¿No? Y tras cartón, cuando nos pusimos a hablar, ella me dijo, la verdad es que nosotros nos comimos entero la filosofía neoliberal del sistema educativo, el gobierno de Bachelet, ¿no? Como autocrítica lo dijo, ¿no? Bueno, y acá